¿Qué cree? En Casa de Oración Nogales estudiamos la Biblia por series y vamos avanzando tema tras tema. Y hace 4 temas atrás iniciamos una serie de estudios bíblicos que se titula La lucha contra los pecados sexuales. Son muchos los pecados con los que un cristiano batalla, dentro del enojo, la mentira y el testimonio, tantas cosas. Pero los pecados sexuales están dentro de esas luchas. Déjeme pongo el cronómetro para no pasarme de las 3 horas. Hoy vamos a ver el tema número 5, el cual se titula La doctrina que advierte contra los pecados sexuales. ¿Y cuál es esa doctrina? Pues la palabra de Dios. Mire, la inmoralidad sexual es una de las tentaciones preferidas de Satanás para hacer caer al pueblo de Dios, para apartar a cuantos cristianos sea posible de la sana relación con Dios y para acarrear las peores consecuencias sobre cada cristiano, sobre los fieles creyentes. Son las inmoralidades sexuales. Esta estrategia de Satanás ha sido usada desde tiempos muy antiguos, muy largo tiempo hacia atrás, y no ha menguado hasta el día de hoy. Al contrario, va avanzando cada vez más, está más al acecho y cada vez más va aprovechando cada oportunidad, la tecnología, el libertinaje, el liberalismo y cada herramienta que él pueda usar para provocar los pecados sexuales en los cristianos. Usará también Satanás, dentro de sus estrategias satánicas, el mensaje diluido, la predicación sin el sustento 100% de la palabra, para que el oyente se acomode a prédicas más emocionalistas. Todo aquello que no sea la genuina palabra de Dios, Satanás lo utiliza. Todo lo que no advierte, lo que no exhorta, lo que no edifica, lo que no santifica, Satanás lo utilizará y lo meterá aún dentro de las iglesias. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, Juan el apóstol escribe instrucciones que recibe de parte de Dios para enviarlas por carta a 7 iglesias locales, cerca de Éfeso, de aquella región en aquella época. En estas cartas, Juan advierte y hace ver la condición espiritual de esas congregaciones locales. Uno de los mensajes muy marcados a la iglesia de Pérgamo, ya que esta iglesia recibe la reprensión de parte de Jesús por haber abandonado la palabra genuina y por haber empezado a tolerar predicaciones, y valga la redundancia, que toleraban los pecados, incluyendo pecados sexuales. Ahorita vamos a ver, abundar un poco más al respecto. La mayoría de los eruditos bíblicos, de los entendidos en la palabra, concuerdan que estos 7 mensajes enviados a las 7 iglesias por Juan en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis son las 7 condiciones espirituales que la iglesia de Dios pasará a lo largo del tiempo y alrededor del mundo, incluyendo este tiempo. A partir del capítulo 2 encontramos los primeros 4 mensajes a las iglesias. Menciono, no es la cita que vamos a estudiar. En Apocalipsis 2:4 se menciona a la iglesia de Éfeso como la iglesia que dejó el primer amor. No abandones el amor, el fuego de amar a Jesús. En 2:10 de Apocalipsis se menciona a Esmirna, la iglesia local que sufrirá persecución. Pérgamo, que es la iglesia que vamos a enfatizar un poco más, está en 2:16 de Apocalipsis. La iglesia que necesitaba arrepentirse por haber permitido que se introdujeran mensajes diluidos a la congregación. Lo permitió. Y envía Jesús la reprensión y le dice: dile al pastor de la iglesia y a la congregación que se arrepientan y dejen esos mensajes diluidos, porque han tolerado incluso los pecados sexuales. Y hemos mencionado diversidad de pecados sexuales.
En 2:20 de Apocalipsis se menciona a Tiatira como la iglesia que tenía una falsa profetisa, el espíritu de Jezabel. Y en el capítulo 3 encontramos las otras tres, que es Sardis en 3:2, como la iglesia que permanecía dormida, que le podía pitar el silbato del tren y no despertaban. En 3:10 de Apocalipsis se menciona a Filadelfia como la iglesia que había perseverado pacientemente, o sea, no todas eran reprensiones. Y en 3:16 se menciona la Odisea, la iglesia con una fe tibia por causa del dinero. ¿Quién ocupa a Dios? Tengo todo. ¿Cuántos reconocemos que ocupamos a Dios? Bueno, quiero ir a Apocalipsis capítulo 2 a partir del verso 12. Voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente, para desarrollar nuestro tema, que en esta iglesia toleraban los pecados sexuales. ¿Usted cree que haya congregaciones cristianas actualmente que toleren los pecados sexuales? Lamentablemente, sí. ¿Cómo qué tipo de pecados sexuales? Y yo reitero, Dios no es homofóbico, los cristianos no somos homofóbicos, amamos y tenemos compasión como tenemos por un alcohólico, por un enfermo, por un drogadicto, por un asesino. Es el mismo amor compasivo por alguien que tiene desvíos sexuales. Mire lo que dice Apocalipsis 2:12 en la nueva traducción viviente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia. Aquí ángel no es un personaje con plumas y alas, una aureola. La palabra ángel, traducida de la palabra griega, es mensajero, es la palabra angelos, que quiere decir mensajero. Y aquí el ángel es una alusión al pastor, el que lleva el mensaje. La primera reprensión en una iglesia es para el pastor. ¿Sí sabía eso? Al primero que va a llamar a cuentas Dios en una congregación local es al pastor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. La espada aguda de doble filo, según Hebreos 4:12, es la palabra de Dios. El que tiene la genuina palabra te dice eso. Dice en el verso 13, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Pérgamo era una ciudad con mucha perdición, con mucho libertinaje, con mucha idolatría. Había un trono al dios pagano, Zeus, y a otros dioses. Ahí estaban. Sé que ahí vives donde Satanás tiene su trono, dice en el verso 13. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre, te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Antipas, según la historia, fue uno de los pastores de la iglesia de Pérgamo. Al no renunciar a Cristo, los seguidores idólatras lo metieron dentro de un toro de bronce. Era un toro de bronce, obviamente tenía una cavidad para meter a una persona, y le encienden fuego y el toro lo ponen al rojo vivo y hornean al pastor vivo adentro. Y dice el Señor, aunque vieron que así murió mi siervo, ustedes no han negado que siguen siendo cristianos. Pero, ahí va el verso 14. Aquí hay un pero, y este pero sí vale. Los peros de Dios sí valen, porque Dios nos puede decir, sé que eres cristiano, sé que eres cristiana, pero, y cuando Dios muestra un pero, hay que estar atentos. Pero, dice, tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam? ¿Quién era ese cuate? Ahorita vamos a verlo. Quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Los enseñó esa doctrina. Por eso nuestro mensaje es la doctrina que advierte contra los pecados sexuales, no la doctrina que tolera los pecados sexuales. No.
La reprensión a la iglesia de Pérgamo fue muy notable porque empezó a simpatizar con otras predicaciones que no era la genuina palabra de Dios. Empezaron a tolerar otro tipo de enseñanzas y la Biblia menciona la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Qué hizo específicamente? ¿Cuál es su historia bíblica? Voy a tratar de sintetizarla. Y los que son rápidos para anotar, les voy a dejar tarea bíblica para que la abunden en casa. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, iban con rumbo a la tierra prometida llamada Canaán. En el transcurso del camino, iban a pasar por una población llamada Moab. Y acamparon cerca de Moab en lo que seguían su camino hacia Canaán. En esa tierra llamada Moab, usted puede leer en casa todos los capítulos 22, 23, 24, hasta el 31 del libro de Números, y se va a encontrar toda esta historia que le estoy sintetizando. Ahí acamparon los israelitas cerca de Moab. El rey de Moab, llamado Balac, tuvo temor por varias cosas contra el ejército de Israel, porque eran muchos. Pero sobre todo porque la fama corrió que Dios estaba con el pueblo de Israel y Dios le daba la victoria en donde quiera que iban y contra cualquier enemigo. Moab tenía este rey que deseaba exterminar a los israelitas, pero no sabía cómo. No tenía un plan, una estrategia. Entonces busca a un profeta llamado Balaam. Los nombres son similares. El rey se llamaba Balac, pero el profeta se llamaba Balaam. Se entiende que este profeta no se definía si era aliado del pueblo de Israel o era enemigo, porque lo movió el dinero. ¿Usted cree que haya pastores, predicadores en esta época que los mueva el dinero y se desvían de predicar la sana doctrina? Y no prediques de pecado, no prediques del infierno, porque se te van a ir las ovejas que más ofrendan. ¿Usted cree que haya pastores que no prediquen la palabra genuina para que no se les vayan? ¿Para que no se les vaya la gallina de los huevos de oro? Bueno, nosotros queremos hacer lo que Dios manda y queremos predicar la palabra genuina que exhorta, que edifica, que santifica, aunque incomode al que ofrende más, con el propósito de discipularlos. Balac deseaba vencer a los israelitas y llama a Balaam y le dice: yo sé que tú eres profeta y que Dios te escucha. Quiero que maldigas al pueblo de Israel para que Dios se aparte de ellos y yo los pueda derrotar. Si tú haces eso, te voy a ofrecer una gran cantidad de dinero. Al principio, el profeta Balaam hacía como que no le interesaba, pero siempre dejó ver su interés. Entonces fue a pedir permiso a Dios para ver si Dios le permitía maldecir a su pueblo Israel. Y Dios le dijo: ven acá, mi niño, yo no voy a maldecir a mi pueblo. Y ay de ti. Así que vas y te encuentras con ese rey y le dices que yo no voy a maldecir. Señor, pero es que hay lana de por medio. Bueno, quiero que lea conmigo Números 23, 16 en la Nueva Traducción Viviente. Números 23, 16. Hasta el día de hoy oramos por la población de Israel y bendito sea Israel. Y la mano del Señor siempre en bendición sobre el pueblo hebreo, el pueblo judío. Dios bendiga a Israel. Números 23, 16, Nueva Traducción Viviente, dice: entonces el Señor se reunió con Balaam, le dio un mensaje, le dijo: regresa con Balac y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas, porque Balaam le había pedido hacer algunas ofrendas. Y dice a mediados del verso 17, lo encontró con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac,
y escucha. Óyeme, hijo de Zippor, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y no puedo revertirlo. Dice el verso 21. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob, ningún problema para Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Y si el pueblo decía, Dios es nuestro rey, es como decir, nos sometemos al gobierno de Dios. ¿Cuántos pueden decir Dios es nuestro rey? Entonces usted está diciendo que se somete al gobierno de Dios. Bueno, el día lo declarará. Los israelitas en ese tiempo estaban dispuestos a obedecer a Dios. Por lo tanto, no había ningún pecado por el cual acusar en ese momento a los israelitas que aprobar el castigo de Dios ni ninguna maldición. Pero Balaam no quería dejar ir la jugosa oferta que el rey pagano le ofreció. No quería. Así que empezó a buscar un plan, una estrategia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dijo lo siguiente, y ahorita vamos a ir a la Biblia. Se le vino una grandiosa idea de lo más macabro de un corazón, de lo más tenebroso y satánico viene una idea y dice, ya sé, los israelitas son guerreros fuertes en batalla, pero las mujeres moabitas, si tú buscas sociedad con los ancianos madianitas y envían a las mujeres moabitas, y las mujeres madianitas son hermosas en extremo. Envíalas a que seduzcan sexualmente a los israelitas. Estos van a caer como bueyes al matadero. Cuando ellos pequen sexualmente, entonces Dios se molestará con ellos y ahí estará tu oportunidad para vencerlos. Un profeta hace el plan de hacer pecar al pueblo de Dios y hace a un lado la palabra de Dios por ganancia del dinero. Escúchenme bien, todo aquel que tenga llamado a predicar. Hay de aquel que haga a un lado la palabra de Dios por amor a las ofrendas, por amor a los diezmos. El amor más grande es primero a Dios y luego a las ovejas que Él compró con su sangre. Y somos llamados a protegerlos. Balaam le dijo esto al rey Balac: mira, los israelitas son hombres fuertes en batalla, pero si tú les envías las mujeres seductoras y que les digan por lo claro, las mujeres moabitas tenían un dios que se llamaba Baal Peor, hasta el nombre tenía feo. Este dios era un dios que ellos adoraban el libertinaje sexual en orgías. Participaban sexualmente 3, 4, 5 más mujeres junto con 3, 4, 5 más hombres. Y de momento tenían relaciones sexuales, en un momento un hombre con una mujer, de repente se cambiaba una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, y era una carambola ahí. Cosas de las cuales a muchos de nosotros nos permitió ver pornografía en otro tiempo, ya ese fue el tema pasado. Y Balaam le dice: llévate a esas mujeres, que los inviten, que vayan con sus ropas seductoras y que los inviten. Y no van a soportar. Satanás siempre ha usado la estrategia de los pecados sexuales. Quiero leer Números 25:1 en la Nueva Traducción Viviente, en el mismo contexto. Números 25:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Ahorita les voy a mostrar el pasaje de la Biblia donde dice: fue Balaam el que dio el consejo. Fue Balaam.
Mi primer pastor que yo tuve fue a predicar a la ciudad de Los Ángeles, California, y él se hospedó en un hotel. Era una reunión para varones y él fue solo, no fue con la esposa. Y el pastor platica que de la nada, a la noche le tocan la puerta y le dijeron, le traemos la orden de alimento, el servicio que ordenó al cuarto. Y él desde adentro dijo, están equivocados de cuarto, yo no ordené nada. Sí, este es el número. Y traemos. Y dice el pastor, y yo salgo para decirle a aquella persona que no era mi cuarto, que no era el número, que yo no había ordenado nada. Cuando abro la puerta, dice el pastor, una mujer venía en una toalla y deja caer la toalla y venía totalmente desnuda. Y la mujer le dice, atrévete a decir que no a esto. Dice el pastor, para mi bendición, como yo iba a predicar, tenía varios días en ayuno y oración y justo estaba orando cuando me tocan la puerta. Y estaba tan fortalecido, dice, que nada más extendí la mano, dice, y dije, el Señor te reprenda, diablo mentiroso, dice. Yo no sé qué fue lo que pasó específicamente, pero sé que Dios hizo algo. Solo sé, dice, que aquella persona, una fuerza la toma y despega los pies de la alfombra y cae como 2 metros de espalda hacia atrás, sin que yo la tocara, dice el pastor. Qué importante es estar atentos, conectados en oración, porque no sabes el día en que el diablo te va a enviar una moabita, una filistea, una madianita. Y a veces las envía dentro de las congregaciones. Sí, ahorita vamos a ver algo. Dice entonces, retomo el verso 1 de número 25. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses. ¿Qué iban a hacer? Ya les expliqué. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Se fueron. De ese modo Israel se unió al culto de Baal Peor, que era el dios del sexo, libertinaje, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Aquí hablando Dios como en tercera persona, para que mi ira... ¿Qué pasó? Empezó a venir una plaga, una enfermedad, una mortandad y empezaron a caer muertos por la desobediencia. Y dice el verso 5, así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel, cada uno de ustedes debe quitarle la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal Peor, a los que fueron a las orgías. Este es el juicio, eso era el juicio en aquella época. Y en el verso 6 dice, en ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, todos lloraban por lo que estaba pasando. Miren lo que pasó en el versículo 6, por favor, al final. Estaba la mortandad por la peste que Dios trajo, y estaba el juicio, y miren lo que pasó al final del verso 6. Dice, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. ¿Para dónde la llevaba? ¿Qué iba a hacer? Obvio. Estaba, mira, como dice ese dicho mundano, ven la tempestad y no se hincan. Allí iba todavía un israelita. Y dice el versículo 7, cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, lo vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea, fue y tomó una lanza y corrió tras del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer, lo cual quiere decir que ya estaban unidos. Y los traspasó a los dos. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. Era el último de los que estaba pecando. Se detuvo la plaga. Muchas de las cosas que pasan, algunos cristianos
Son juicios de Dios. No todos, no todas las cosas, para que no generalicen. Yo estoy diciendo, muchas de las cosas son juicios de Dios. Y no se detiene el juicio de Dios hasta que se acabe. Hasta que cortes con eso, hasta que dejes de ver pornografía, hasta que dejes de andar coqueteando con la persona que no te corresponde. Escúchenme bien, jóvenes que están aquí, jovencitos, como repito, usted puede ver a sus jóvenes con los chicharitos de audífonos y su teléfono, y usted puede entrar a la recámara y, mijo, ya duérmete, ya mamá, solo estoy mirando videos de chiste. Ajá. Pero no solamente los jóvenes, también los viejonotes. Y ya di las estadísticas en el mensaje pasado. Hasta pastores. Y cesó la mortandad cuando murió. Pero vea la tristeza del versículo 9, en número 25, en esta traducción que estoy leyendo, dice, pero ya habían muerto 24,000 personas. 24,000 personas en una sola mortandad por causa de los pecados sexuales, de la práctica de los pecados sexuales. Quiero ir al pasaje donde la Biblia dice específicamente que fue por consejo de Balaam que las mujeres llegaron a seducir a los israelitas. Varones, yo no sé cómo está tu relación con Dios. Yo no sé con qué frecuencia oras y no es a mí al que vas a dar cuentas. Yo no sé con qué frecuencia te consagras. No lo sé. Lo que sí sé es que si no estamos parados firmes en la roca, las tentaciones están a la orden del día y usted baste de observar lo que sucede a la luz del día en cada momento, en las tiendas, en los supermercados. Es algo normalizado para la sociedad. Y el ojo ve y el corazón siente, ya expliqué eso. Quiero ver el pasaje de Números 31, cuando ya después de que pasa todo eso, Dios dice, vayan y hagan guerra contra esos pueblos. Y exterminen todo y hasta las mujeres, dice Dios. Porque han hecho tal cosa en seguir el consejo para hacer caer. Estoy ejecutando, no son culpables los israelitas, por eso traje mortandad. Escúchame bien, Dios no tiene por inocente el culpable. Y también ejecutará juicio contra la piedra de tropiezo. Dios es justo, da a cada quien lo que merece. Y esos amenes son escasos, pero yo quiero pensar que es porque están poniendo mucha atención. En Números 31:9, en Reina Valera 60, habla de, yo pudiera leer desde el versículo 1, pero vamos a leer desde el verso 9 para ir avanzando en el tiempo. Habla de cómo se ejecutó la guerra y llevaron algunos prisioneros y el botín, que así se acostumbraba en aquella época. Y dice en el verso 9, en Reina Valera 60, en Números 31, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas las bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento. Y en los llanos de Moab, que estaban junto al Jordán, frente a Jericó, ahí los llevaron. Dice el verso 13. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Vea, y se enojó Moisés, dice el verso 14, contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas, y que volvían, de la guerra. Vea el 15, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Algunos entendidos bíblicos dicen que todavía iban con ropas desnudas. Ahí vienen todavía y trayéndole y mirando, escaneándolas.
A menudo yo les he dicho de hermanos en las congregaciones que nos dicen, pastor, yo quería adorar a Dios, pero ahí estaba una mujer y es imposible no escanearla. Y dice la escritura aquí, ahí las traen, dice, todavía las traen. Lea con cuidado el verso 16, dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Ellas fueron la causa, pero el otro dio el consejo. ¿Usted no tiene idea la de veces? Les voy a contar un par de casos de hace algunos 10 años atrás, sin mencionar nombres. Hace unos 10 años tuvimos aquí una pareja, un matrimonio, que como es frecuente, de repente nos dicen, pastor, ¿podemos platicar una plática para matrimonios? Mi esposa y yo, con su esposa y usted. Sí, claro. Y pues uno dice, los esperamos para que externen ustedes, a lo mejor traen problemas, a lo mejor traen deseos de divorciarse, no sé. Pero los vimos llegar muy bien a casa, muy sonrientes, y dijimos, bueno, pues qué bueno, gloria a Dios, vienen bien, vamos a ver qué pasa. Lo que le voy a contar, hermanos, usted tiene todo el derecho de creerlo o no, pero así pasó. Y dice el hombre, pastor, el tema que le voy a platicar es que mi esposa tiene un amante. ¿Verdad, amor? Y la doña Baquetona le hacía, sí. Doña Sinvergüenza. Y el otro, don Cabezón igual. ¿Verdad, amor? Sí. A ver. Espérame. ¿Usted tiene un amante? Dice, sí. Y pobrecito, hizo algo y lo metieron a la cárcel, decía el varón. Pero mi esposa va a la visita conyugal. Luego llega a casa y pues la recibí y todo bien. Porque fue un acuerdo que tuvimos que si ella así es feliz, amor, si tú eres feliz, yo soy feliz. Lo que a ti te haga feliz, a mí me hace feliz. Pero resulta, dice, que nos queremos congregar aquí porque la iglesia cristiana donde estábamos, al pastor no le pareció bien y lo que predicaba nos incomodaba. Queremos ver si usted puede tolerar esa situación. Y le digo, ¿es verdad lo que me están diciendo? Sí. Por supuesto que no. Le digo, ustedes necesitan arrepentirse. Ustedes necesitan de Cristo. Eso no es de Dios. Y después de haber platicado un par de veces con ellos, dijeron, pues nos vamos de esta congregación y buscaremos un lugar donde sí toleren esta situación de nuestra vida. Con el tiempo los encontré en la parada del camión por aquí. Dijeron, pastor, ya encontramos un lugar y el pastor dice que sigamos así hasta que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Le digo, no sé quién le va a dar el coscorrón más duro, el Señor. Le digo, ¿sí a tu pastor o a ustedes? Pero yo no quiero estar cerca de ahí para que no me toque una esquirla. Digo, claro que no. Por supuesto que no. El consejo de Balaam. Pérgamo, en Apocalipsis 2:14, empezaron a tener situaciones como esas. Mire, viene un mensaje, estamos preparando un mensaje que va a tratar de la importancia de no vivir en unión libre.
Lo que importa es que nos amamos, pastor. Y hubo una pareja en una ocasión, dice, yo canto y Dios me usa en la alabanza. Y decía ella, y a mí con los maestros de los niños, gloria a Dios, le dijimos nosotros, de esos servidores estamos pidiendo al Señor. Y cuando empezamos a investigarlos, ¿ustedes son casados? Sí, tenemos ya, tenemos chamacos como la familia Telerín de Escalerita, dice. Sí, le digo, pero ustedes son reconocidos como matrimonio ante la sociedad civilmente. No, eso no importa. Dice, lo que importa es que ella me ama, yo la amo. Y la congregación de donde venimos dice que no importa y podemos servir y podemos... No, espérenme. Miren, le digo, ¿por qué Dios sí manda a dar carta de divorcio? ¿Y por qué ustedes piensan que no es necesario el documento? Pero ese es para el otro tema. Balaam fue el que aconsejó. Manda a las mujeres por amor al dinero. No quería dejar ir la jugosa oferta del rey pagano de Moab. Esta advertencia de no permitir que se balanceate un poco, pastor, no seas tan exagerado. Ahí tienes a los pobres, deja que los hermanos se echen un que otro cigarrito. Mira, le digo, yo no ando detrás de ellos para impedirles si lo quieren hacer o no. Mi responsabilidad es predicar la palabra tal cual es. Su responsabilidad es qué es lo que hace con la palabra predicada. Mi responsabilidad es vivir al máximo la palabra que predico. Su responsabilidad es la misma. Y yo no voy a andar detrás de ustedes. Hay gente que cree que se tienen que esconder mejor del pastor. No van a dar cuentas ante mí. Es ante Dios al que van a dar cuentas. A mí me pueden engañar y se pueden esconder todo lo que quieran. Pero iniciamos el culto con el Salmo 139. ¿A dónde me iré que no esté tu presencia? Si me voy a lo más alto, allá estás. Si me voy a lo más profundo, allá estás. Si me voy a los últimos rincones de los mares, allá estás. Si me voy a los extremos, a doctrinas de demonios. ¿Usted cree que estemos viviendo ya sus tiempos? Por eso es que muchas congregaciones están así, mire, llenas, porque ahí les predican la escalera del éxito. ¿Cómo oler los asientos de piel? Huélelo, ya es tuyo, visualízalo, arrebátalo, échatelo a la bolsa, písalo. ¿Sabe que Dios se goza con bendecir a sus hijos? Pero lea Deuteronomio 28 en casa para que vea cómo los bendice. Ahí se la dejo de tarea. Esa es la clave. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todo lo que Jehová tu Dios te dice, entonces te alcanzarán todas estas bendiciones. Benditos serán tus hijos, bendita las crías de tus ganados, bendito al salir de la ciudad, bendito al entrar. Tendrás en abundancia, no quitarás prestado, tú prestarás a las demás personas. Cuando pongas por obra todo lo que Jehová tu Dios te diga, entonces las bendiciones te alcanzarán y rebosarán sobre ti. No por aprenderte los 7 pasos de la escalera del éxito, sino por obedecer a Dios. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Sabe que Dios lo quiere bendecir? Ahí está. Así que no se debe detener ni diluir el mensaje de Dios, no se deben de ocultar los pecados sexuales. Hace unos 7 años nos invitaron a predicar a una congregación y cuando llegamos allá me dice el pastor, ¿puedo ver el mensaje que vas a predicar? Y yo pude discernir la intención. Y le dije, pastor, ¿cuál es tu inquietud? Mira, me dijo, es que en esta congregación el pueblo no está acostumbrado a que les hablen del infierno, ni del pecado, ni del arrepentimiento. Y le digo, ¿y de qué están acostumbrados? Pues ellos están acostumbrados a palabra motivacional. No, le digo, pues llévalos con Walter Mercado. Pues, te equivocaste, le digo, pues, no les traigas un predicador de la palabra, tráeles un motivador. No se debe diluir la palabra de Dios y se predica por amor a Dios, que es el que nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, y por amor a ustedes, para que haya matrimonios honrosos. Aunque la palabra predicada tal cual es, hágame ella en algunos que son los que
en algunas congregaciones son los que más ofrendan. Pastor, mira, tú sabes, yo soy el que deposito ahí. Pues mira, tú sabrás, yo te puedo comprar todo el piso para todo. Nadie nos ha dicho eso, yo estoy aludiendo, ¿no? Para que no esté volteando y diciendo, ¿quién habrá dicho? ¿Quién? Mucho cuidado. La Biblia habla tanto abundantemente de lo que hizo Balaam. Hace mención de los falsos profetas y de la doctrina de tolerar los pecados sexuales. ¿Sabía usted que hay ministros de alabanza hombres con tacones de mujer? ¿Sabía que hay en la actualidad ahorita? Pintaditos. No seas tan exagerado, pastor. Repito, no es homofobia. Amamos, tenemos compasión y amamos a las personas que tienen desvíos de orientación sexual. Los amamos. Pero eso no quiere decir que se va a profanar la palabra y se va a tolerar. No. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 12, donde habla de los falsos profetas. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Pedro capítulo 2, verso 12. Pedro hablando de los falsos profetas, y fíjese a quién hace mención y qué tipo de pecados. Dice 2 de Pedro 2:12 en la Nueva Traducción Viviente. Esos falsos maestros son como animales, vea cómo dice Pedro, son como animales irracionales, no carburan, no piensan. No hay lógica, como dice Romanos 12:1. El culto racional más correcto, preciso, adecuado, lógico, es que pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero estoy leyendo acá. Son como animales irracionales, dice este versículo 12, que viven por su instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Aquí está hablando de los animales que por instinto van y caen en la trampa. Bueno, compara a los falsos profetas así, por instinto y por no predicar la verdad, van y caen en su propia trampa. Miren lo que hacen ese tipo de personas al final del verso 12. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Se burlan. No, esos de casa de oración. Tú vas ahí. No, mira, te invitamos acá. Esos de casa de oración, dale que dale y no te enfadas de que te hacen bullying cristiano. Te invitamos acá, mira. Ve buscando tus tacones, varón. Te invitamos acá, mira. Y yo espero entiendan el equilibrio de lo que estoy diciendo. Dice el verso 13. Su destrucción de ese tipo de personas que toleran y se burlan. Una de las razones por las que hemos evitado algunas reuniones con algunas personas es porque se burlan. Me dicen que soy olivariano. Me dicen, no, es que tú eres olivariano. No, Olivares no me salvó. Olivares no pagó el precio por mi salvación. Lo pagó otro hombre llamado Jesús de Nazaret, mejor conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Príncipe de paz, fiel consejero, Padre eterno. Entonces no soy olivariano, soy cristiano. Y dice el verso 13, su destrucción de los falsos profetas será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Vea lo que dice en esta traducción, este versículo 13. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. ¿Usted cree que haya de ese tipo de profetas hoy? Vea lo que dice el final del verso 13. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Eso sucedía hace 2000 años. ¿Cómo estamos ahora? Vea lo que dice el final del verso 13. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Hay más engaño que otra cosa. Pero vea lo que dice el verso 14. Cometen adulterio con solo mirar. Imagínate un predicador, un pastor que se está comiendo con los ojos a la hermanita.
O que van y visitan y yo les platicaba de mi hija en esa empresa donde trabajaba y un pastor que acose y acose sexualmente a las compañeras, hasta que una tuvo la valentía de decirle: siga de terco con sus majaderías, y el domingo me paro en su iglesia y me pongo de pie y digo: ese hombre no ha dejado de hostigarme sexualmente en mi trabajo y tengo pruebas. Ándese que le amarraron las manos al baquetón. Dice este verso 14: cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Vea lo que dice al final del verso 14: incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia, viven bajo la maldición de Dios. Pero vea el verso 15: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. Vaya, desde Números, mencionado en Pedro, mencionado en Apocalipsis, y ahorita le voy a mostrar en otras partes. El impacto que la historia bíblica que dejó aquel profeta que aconsejó cómo hacer caer al pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser recordada mi vida? ¿Cómo va a ser recordada mi vida el día que yo muera, el día que Cristo venga? Si prediqué una cosa y viví otra. Si toleré, ¿cómo va a ser recordada tu vida? Aquí yace Juan Querendón. Aquí yace la mujer samaritana. ¿Cómo va a ser recordada nuestra vida? ¿Cuál es el historial como cristianos que estamos dejando? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la imagen que estamos dejando en nuestros trabajos, en nuestras familias? ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Qué dice nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar? ¿Honramos a aquel que entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario? ¿Honramos el nombre de aquel que soportó latigazos hasta ser despedazado? ¿Honramos su Espíritu Santo? ¿Honramos su palabra? ¿Honramos el santo matrimonio al cual Él te ha unido por su gracia y su misericordia? ¿Los honramos? ¿Cómo vamos a ser recordados por nuestros hijos? Yo les decía en una predicación anterior, tú que tienes hijos, ¿te atreverías a decirle a tu hijo, señora que estás aquí, tú te atreverías a decirle a tu hijo: hijo, el día que tú te cases, anhelo que tu esposa se comporte contigo igual que yo me comporto con tu papá? ¿Te atreverías, señora? Señor, papá, tú que tienes niña, ¿te atreverías a decirle a tu niña: anhelo, deseo, oro, que el día que tengas novio, el día que te cases, anhelo que el esposo que te toque se comporte contigo exactamente igual como yo me comporto con tu mamá? Sí, sí. Qué bueno. Si no, estás a tiempo. Debemos honrar a aquel que entregó hasta la última gota de su sangre. No estamos en épocas para predicar mensajes que son motivacionales. Y no estoy en contra de predicar mensajes. Hace un momento tuvimos un momento maravilloso de orar por sanidad. Y por favor, sigamos orando por Cristina. Sigamos orando por esa sanidad y sigamos esperando el milagro. Pero sigamos santificándonos y honrando a Jesús. El libro de Judas. Existe un libro, pastor, que se llama Judas. Sí, ahí está en su Biblia. Le han pegado a Apocalipsis. No, no es Judas el traidor, es otro. Eran nombres comunes. Solamente tiene un capítulo. Así que normalmente se dice Judas verso 1, Judas verso 20, porque solo tiene un capítulo. ¿Sabe que Judas también habla de los falsos profetas y de aquellos que toleran mensajes que promueven los pecados sexuales dentro de las iglesias cristianas? Miren lo que dice Judas 1:11, que es el único capítulo.
Lo voy a leer en la Reina Valera 60. También habla de los falsos profetas. Judas 1:11 dice: ¡ay de ellos! ¿Quiénes son ellos? Los falsos profetas. Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Aborrecer al hermano. Caín aborreció al hermano. Siguieron el camino de Caín. Yo no puedo aborrecerlos a ustedes. Yo recuerdo cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ve, alimenta mis ovejas. Yo no puedo, a todo pastor y predicador que dice que ama al rebaño y no les predica la verdad, mentira que ama a Jesús y mentira que ama al rebaño. Se ama a sí mismo y ama a su bolsillo. Y vuelvo a hacer un llamado a los que predican: no callen la palabra de Dios, no dejen de honrar a Jesús. Satanás no deja de trabajar, el enemigo no da tregua, no descansa. No hay tiempo para estar en los laureles, no hay tiempo que perder, hay que esperar a Jesús como a Él le agrada. Hay de ellos, dice Judas 1:11, porque han seguido el camino de Caín, aborrecen al hermano, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, una vez más, por amor al dinero. Es que entre más congregación hay, pastor, pues más se llena la cajita que ponen ahí. No, Dios no nos llamó a llenar la cajita de dinero. Dios nos llamó a llenar el cielo de almas arrepentidas y lavadas con la sangre de Cristo. Dios nos llamó a discipular a las personas, a predicarles el evangelio. Lo demás, también Él se encarga. Se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré habla de un personaje rebelde que se juntó 250 personas para ir en contra de Moisés, en contra de la autoridad que Dios puso. Rebeldes a las autoridades que Dios pone. No aman al hermano, no predican la palabra y siguen el consejo de Balaam, toleran los pecados sexuales. Es por eso que Jesús, cuando el apóstol Juan, ya anciano, está exiliado en la isla de Patmos, le dice: te voy a revelar esto, quiero que lo escribas y quiero que lo mandes a 7 iglesias locales, pero se va a leer por generaciones, se va a leer por cientos y cientos de años, por siglos, por miles, se va a leer, porque van a ser las condiciones espirituales de la iglesia. Por eso es que Jesús exhorta a Pérgamo. Y voy a volver a leer Apocalipsis 2:14, que es la exhortación de Jesús a la iglesia en Pérgamo, donde le dice, en el verso 13 le dice: mira qué bien, miraste cómo murió Antipas mi siervo. Lo asaron, lo cocinaron en el interior de un toro de bronce. Lo pusieron al rojo vivo. Y aún así no negaste que eras cristiano. Pero te veo que estás con una pata allá y una pata acá. ¿Usted cree que haya cristianos así? Que son cristianos los domingos, pero de lunes a sábado no se sabe de qué equipo son. Y dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. ¿Le enseñó? No es malo. ¿Es malo que yo vea pornografía? Supimos de un matrimonio que le preguntaron al pastor: ¿es malo que veamos pornografía? Y el pastor les dijo: no, siempre y cuando lo vean en pareja. Tú lo miras con tu esposo, el esposo con la esposa, y se motivan. Y es pura basura. Después no sacia a la esposa porque quieren ver, o no sacia el esposo porque quieren ver es pura porquería. Y eso es muy incitante, muy atractivo, muy adictivo es la palabra. Es muy adictivo.
Le decía que yo recuerdo mi primer encuentro con la pornografía. Yo tenía 11 años de edad. 11 años. Éramos un grupo de adolescentes. Las estadísticas dicen que un hombre que tiene un encuentro con la pornografía y una mujer que tiene un encuentro con la pornografía pueden pasar décadas y no se le olvidan las imágenes. Se te pueden olvidar la contraseña de los correos, números de teléfono, nombres de personas, nombres de compañeros de la escuela. Se te puede olvidar. Impactos de las imágenes pornográficas no se olvidan. Y Satanás puede traer eso de nuevo para incitar otra vez al pecado sexual. Y hay una decadencia dentro de las iglesias cristianas y somos llamados a marcar la diferencia. Somos llamados a permanecer firmes, a resistir al diablo, a sujetarnos a Dios y resistir al diablo. Y va a volver y va a intentar de nuevo, pero se va a encontrar que el poderoso gigante es el que te sostiene con la diestra de su justicia. Pero si te encuentras tambaleante y dormido en tus laureles, te va a hacer pedazos. Y va a hacer pedazos tu matrimonio. Y va a hacer pedazos tus hijos. Y va a hacer pedazos el ministerio, pastor. Conocemos pastores de primera mano, fieles hombres de Dios, con un corazón hermoso, con una familia maravillosa. Conocemos pastores de primera mano, hombres de edad, y han pagado un alto precio por haber sucumbido a las tentaciones sexuales. Números 23:7. La Biblia dice que Balaam deseaba que cuando él muriera, deseaba ser recordado como un fiel hombre de Dios, pero no pudo. ¿Cuántos de los que estamos aquí desean que cuando entremos al cielo Jesús nos diga, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel? Se han escrito historias. Porque ahora leemos las cosas que pasaron. Nadie sabe si se va a leer en el cielo, porque la Biblia dice que sí se va a leer algo de nuestras vidas. Y dice número 23:7 en la Nueva Traducción Viviente. Retomo. Números 23:7 para ver cómo Balaam quería que se recordara su vida de él. En la Nueva Traducción Viviente dice: este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó a llamar desde Aram. El rey de Moab me trajo de las colinas de oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven, anuncia la ruina de Israel. Pero, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo. Los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. Estaba el pueblo apartado de los pecados en ese tiempo. Si bien fueron muy testarudos, pero en esa época estaban viviendo una época de bonanza y de obediencia. Y dice el verso 10, ¿quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel? Vea lo que dice el final del verso 10. Permíteme morir como los justos, deja que mi vida acabe como la de ellos. Oh, decía Balaam, observo en este momento la obediencia de los israelitas, que anhelo morir así. ¿Cuántos anhelan morir obedeciendo a Dios? Pues permanezcamos firmes. Anhelo, dice el versículo 11. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam, ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. Pero Balaam le respondió, yo hablaré solo el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Hasta ahí todavía Balaam estaba. Pero ya vimos en Números 31 que él fue el que aconsejó. ¿Sabe que muchos de los pastores de la actualidad que están desviados, que me reservo los nombres, usted ya está hasta aquí de los nombres de ellos? ¿Sabe que empezaron bien? ¿Sabe que los cantantes que están desviados? Me acaba de mandar un video de uno de los cantantes famosos que está haciendo un dueto con un grupo norteño mundano. Y me dicen, mira pastor, a lo que yo le respondí a esta persona, no te burles. Ora, si quizá Dios tenga bien
traerlo de nuevo. No te burles. Balaam deseaba morir así, con un buen recuerdo. ¿Quién de nosotros no quisiera llegar al último día de su vida? Como dice Eclesiastés 7, dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor es el buen ungüento, dice la buena fama que el buen ungüento, quiere decir, es mejor que se te recuerde como alguien que moriste al pie del cañón. Vamos a ver cómo murió, apuntando para el final. Vamos a ver cómo murió. Y cómo es que es recordado por Judas, por Pedro y por Juan en Apocalipsis. Cómo es que es recordado Balaam hasta el día de hoy como un hombre que toleró y permitió enseñanzas que conducían a los pecados sexuales. ¿Cuántos pastores hay en la actualidad que son bombardeados porque permiten enseñanzas que diluyen? Mire, les soy honesto. Hace poco grabamos un mensaje y algo pasó con la cámara y no salió el mono. Y mandaron mensajes y decían, pastor, no sale el mono. Y le digo, ¿se escucha? Sí, con eso tienes, ¿para qué quiere ver al mono? La fe viene por el oír. No es el interés de nadie el promover likes. No. Mire lo que dice Números 3:16. Desde el versículo 1 de Números 31 habla de la venganza de los israelitas contra los madianitas por haber participado en el pecado de haberles enviado las mujeres. Las mujeres. Yo no soy muy dado a creer en los sueños, pero tampoco soy dado a ignorarlos, porque creo que también Dios puede hablar por medio de los sueños. Y en una época atrás, constantemente mi esposa soñaba y soñaba yo que el enemigo enviaba 2 mujeres con el fin de seducir al pastor por guapo. ¿Sabe que el diablo no se fija en tallas? ¿Sabe que el diablo no se fija en facciones? ¿Sabes que el diablo no le interesa eso? Y aún así te va a enviar una madianita, una moabita, una filistea. Y el otro se la va a creer, es que todavía las puedo. Cálmate, Juan Charrasqueado. No te va a ir bien. Cálmate, Juana Gallo. Dice Números 31:6 en la Nueva Traducción Viviente. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden del ataque. Fueron a atacar a los madianitas. Vamos a ver a quienes mataron, quienes vivían ahí en la población de Madián. ¿Quién se quedó a vivir porque le gustó? Dice el verso 7. Así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla. Vea lo que dice el final del verso 8. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Se quedó a vivir ahí. Él deseaba morir y ser recordado como una persona de buen testimonio. Pero ¿cómo murió y cómo es recordado? ¿Qué historia estamos dejando tú y yo? ¿Cuál es el impacto que estamos dejando? Repito, ¿qué impacto estamos dejando en nuestros trabajos? Nuestros vecinos, en la congregación. Ahí viene el hermano Todas Mías. ¿Usted cree que hay algún hermano que le apoden el Todas Mías? Ahí viene el hermano del ojito con mantequilla. Todo se le resbala. Veo una falda, una escoba y ahí está el hermano. Ay. ¿Usted cree que haya mujeres seductoras también? ¿Qué cree usted? La pregunta siguiente es,
¿Cuál es la fama que tú estás dejando? ¿Cuál es la fama que yo estoy dejando? Porque Balaam anhelaba una buena fama, pero ¿con qué fama se recuerda? ¿Cómo murió? ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo voy a morir yo? No lo sé. El que crea que esté firme, mire que no caiga y apoyémonos. Y si tú ves a algún hermano, ese hermano, no hombre, si supieran, ese pianista, allá tiene cara de yo no fui, pero, ¿no es cierto, hermana Yuria? No lo vaya a justiciar, es un ejemplo. Ese que viene de Hermosillo, si supieran. ¿Dónde está el de Hermosillo? No va a querer levantar la mano para que no. Está por esta acera de aquí. Amados hermanos, es un llamado que Dios nos hace para cuando Él nos diga, nada más menciono. Mateo capítulo 7 del verso 21 al verso 23 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre llenamos estadios, celebramos 14 años de aniversario de una congregación, pudiera decir algún pastor. Celebramos tales y cuales años. Y a muchos el Señor les dirá, dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero a muchos el Señor les dirá, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Dios es santo por los siglos de los siglos. Ojalá y permanezcamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y como finalizan todas las cartas de Apocalipsis 2, todas las cartas de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 finalizan con la misma frase que quiero tomar prestada también hoy. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor ha hablado a Casa de Oración Nogales. El que quiera honrar y exaltar el nombre de Jesús, cierre sus ojos y vamos a orar. Y si alguien está involucrado en alguna falla sexual, si alguien está batallando con la seducción de alguna compañera de trabajo, un compañero de trabajo, si estás cayendo en las tentaciones seductoras del sexo, si no es el tiempo, no es la persona, no es el momento, ponte a cuentas con el Señor, ora, conságrate, llévate esta palabra, ponla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, no nos dejes caer en tentación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece cada persona en este lugar, cada varón en este lugar, Señor, cada mujer, en el nombre de Jesús. Es la belleza interna la que más importa. Es la belleza interna la que más impacta a Dios. Pero tenemos un llamado a cuidar lo externo. Cuida lo externo. Santifícate. Honra a Dios. Señor, oramos por cada matrimonio en este lugar. Oramos por nuestros jóvenes, los adolescentes. Oramos por aquellas personas que han sido víctimas del vicio a la pornografía, de la adicción a la pornografía. Oramos por aquellas personas que sus mentes y sus corazones, Señor, han sido contaminados. Oramos por aquellos que sufren en silencio, que están peleando una batalla de adicción y tienen pena de platicarlo porque no es nada honroso.
Oramos por aquellos, Señor, que no tienen confianza con sus cónyuges y están luchando a solas. Hoy tú les hablas y les dices: si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte. Yo soy fiel y justo para limpiarte. Hoy te he traído aquí para hablar a tu corazón. El Señor te dice hoy: te amo. Por eso hago un llamado. Ven a mí. Yo soy el que limpia. Yo soy el que rescata, el que te corona de favores, el que te sacia de bien, el que rescata del hoyo tu vida. Señor, sin evidenciar a nadie, Señor, solamente tú, tu palabra, tu espíritu. Fortalece cada persona que está teniendo luchas, o aquellos que anticipadamente tú nos hablas. Quizá prepárate, no bajes la guardia, porque hay planes satánicos que se están cocinando en tu contra. Prepárate, no des tregua a la oración, a la búsqueda del Señor, a santificarte. Prepárate, porque hay planes perversos, malignos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada matrimonio, cada familia, cada joven, cada adolescente, nuestros niños, Señor, nuestros niños, porque tú sabes que hemos platicado con personas que niños de 8 años, 7 años han tenido adicción a la pornografía en la edad de la inocencia. Señor, tú sabes cómo Satanás es tan perverso y no tiene compasión ni de los niños. Señor, ten a bien, Señor, seguir exhortándonos como padres a que cuidemos a nuestros hijos, que seamos alertas a cuidar a nuestras familias, que cuidemos a nuestros niños, que seamos sabios para aconsejar, que no seamos condenadores, porque habrá algunos que por eso sus hijos no se acercan, porque señalamos más que ayudar. Danos sabiduría, Señor, que no busquen el refugio allá afuera, en otro lugar, en otra persona. Que tengamos la sabiduría para apoyarlos, Señor, nosotros, con tu guía, con tu espíritu, con tu palabra. Que no dejemos nunca la doctrina, tu santa palabra, Señor, que exhorta, que edifica, que santifica, que redarguye, que confronta, que consuela, que abraza, que nos enseña, que nos prepara. Que nunca dejemos tu genuina palabra, Señor. He aquí tu pueblo, Señor, he aquí tu iglesia, Señor. Aleluya. He aquí tu iglesia, Señor. He predicado la palabra, Señor, que traes para nosotros. Aquí estamos delante de ti, Señor. Reconocemos nuestras debilidades y tu grandeza. Fortalécenos, fortalece a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte, grande al Señor.